Vamos a hablar de un colapso, uno de los más rápidos y espectaculares de la historia. Imaginemos esto, entre 1519 y 1521, en solo 2 años, ¡zas!, el imperio azteca, una superpotencia de Mesoamérica, se vino abajo. Desapareció. Es un momento que de verdad cambió el mundo, y hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo es posible que algo tan gigantesco ocurriera en un suspiro. Y esa es, claro, la pregunta del millón. ¿Cómo? ¿Cómo un imperio tan enorme cae en apenas 2 años? Y ojo, que la respuesta fácil, la de es que los españoles tenían mejores armas, se queda cortísima. La historia es mucho, mucho más compleja. Es una red de alianzas, enfermedades, política, una locura. Venga, vamos a desliar este nudo. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, pensemos en Tenochtitlán, la capital azteca. Vivían allí más de 200.000 personas, 200.000. Era, sin duda, una de las ciudades más grandes del planeta en ese momento, más grande que París, que Londres, una auténtica metrópolis flotante en medio de un lago. Una pasada. Y ahora atención al contraste. ¿Con cuántos hombres llegó Hernán Cortés en 1519? Con unos 500. 500. Frente a un imperio de millones de personas y una capital de 200.000. O sea, las cuentas no salen. A simple vista es que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues para empezar a entenderlo, la primera pista no está en los barcos españoles. Está dentro del propio imperio azteca. Porque claro, desde fuera parecía una fortaleza impenetrable, pero por dentro, digamos que tenía unas grietas bastante importantes. No era, ni mucho menos, un paraíso de paz y unidad. Su poder era inmenso, eso está claro. Tenían un ejército potentísimo, una organización política y religiosa súper compleja. Pero gran parte de ese poder se sostenía sobre una cosa: los tributos. Básicamente obligaban a los pueblos que conquistaban a pagarles. Y no poco, ¿eh? Y aquí está la clave de todo. El talón de Aquiles del imperio. Ese sistema de tributos no generaba simpatía, precisamente. Generaba un resentimiento brutal. Los pueblos sometidos sencillamente odiaban a los aztecas. Así que tenemos eso, un gigante con pies de barro, fuerte por fuera, pero con muchísimos enemigos internos. Y justo en esa grieta, en ese resentimiento, es donde mete el dedo Hernán Cortés. Hay que reconocer que fue increíblemente astuto. Se dio cuenta al momento de que con sus 500 hombres no iba a ninguna parte. Imposible. Necesitaba aliados. Y claro, ¿dónde los iba a encontrar? Pues entre los enemigos de sus enemigos. Así que su estrategia no fue la de un conquistador que arrasa con todo. Fue mucho más una estrategia política. Vio el tablero de juego y dijo, vale, estos odian a los de la capital, pues voy a hablar con ellos. Y así lo hizo. Se alió con pueblos como los tlaxcaltecas, que estaban hasta el gorro de los aztecas. Y ojo, que no le dieron unos pocos hombres, le dieron miles y miles de guerreros. Y esto es fundamental para entenderlo todo. No fue una lucha de 500 españoles contra 1 millón de aztecas, ni de lejos. Fue en realidad una gigantesca guerra civil, una rebelión de pueblos sometidos contra sus opresores, en la que los españoles actuaron como catalizador, como la chispa que encendió la pólvora. Y a partir de ahí los acontecimientos se precipitan. Es una locura. En 1519 Cortés llega y Moctezuma, el emperador azteca, duda, no sabe cómo reaccionar. Cortés aprovecha, entra en la capital como si tal cosa y lo hace prisionero. Pero claro, la cosa no podía durar. La tensión explota y los españoles tienen que salir por patas de la ciudad, en una huida terrible, la famosa Noche Triste, donde casi los aniquilan. Pero, ¿se rinden? No. Consiguen reagruparse y junto a sus aliados indígenas preparan el contraataque, el asedio final. Pero mientras todo esto pasaba, había llegado un nuevo jugador al campo de batalla. Un enemigo silencioso, invisible y absolutamente devastador. Algo que lo iba a cambiar todo. Como digo, este enemigo no luchaba con espadas ni con cañones, pero fue más letal que cualquier ejército. Se movía sin ser visto, de persona a persona, y contra él las defensas de los pueblos americanos simplemente no existían. Hablamos, por supuesto, de la viruela, una enfermedad que los europeos trajeron consigo. Para ellos era algo conocido, muchos habían sobrevivido y tenían defensas. Pero para los pueblos de América fue un apocalipsis. Sus cuerpos no tenían ninguna inmunidad. Fue como un arma biológica, aunque nadie la usara a propósito en ese momento. La epidemia barrió Tenochtitlán. No solo mató a miles y miles de personas anónimas, sino que se llevó por delante a líderes militares, a guerreros con experiencia, dejó a la ciudad sin mando, sembró el caos y desmanteló por completo su capacidad de defensa, justo en el peor momento posible. Y así llegamos a 1521.
Con el imperio fracturado por dentro, con sus enemigos acampando a las puertas y con la población diezmada por la viruela, empieza el asalto final a la gran capital, a Tenochtitlan. El plan de asedio fue metódico y fue brutal. Hay que recordar que Tenochtitlan era una isla. Lo que hicieron Cortés y sus aliados fue rodearla por completo con barcos que construyeron allí mismo. Cortaron los acueductos, cortaron la entrada de comida, básicamente asfixiaron la ciudad. Y después empezó el avance. Casa por casa, calle por calle, una lucha terrible que se alargó durante meses. La resistencia azteca fue absolutamente heroica, pero la situación era insostenible. Al final, la ciudad cayó, y con ella, una de las urbes más impresionantes del mundo quedó reducida a escombros. El imperio azteca, como tal, había dejado de existir. Entonces, volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo fue posible todo esto? ¿Cómo cayó el gigante? Pues como ya hemos visto, no hay una sola respuesta. No fue una bala de plata. Fue la confluencia de muchos factores. Fue literalmente una tormenta perfecta. Si lo vemos así, en conjunto, todo encaja. Por un lado, las alianzas indígenas, que multiplicaron la fuerza de Cortés de forma exponencial. Por otro, la viruela, esa bomba biológica que destrozó la capacidad de resistencia. Sumemos a eso los errores políticos, la indecisión inicial de Moctezuma que les dio la ventaja increíble. Y sí, claro que sí, la tecnología militar, el acero, los caballos, los cañones, no ganaron la guerra por sí solos, pero en batallas clave marcaron una diferencia táctica brutal. Porque la caída de Tenochtitlan es mucho más que el fin de un imperio. Es el pistoletazo de salida para el dominio español en el continente americano. Es el principio de un cambio radical, un nuevo mundo que nace sobre las cenizas del anterior y que para bien o para mal nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Lo que nos deja una última pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Fue una conquista venida de fuera o fue más bien un colapso que vino desde dentro? Probablemente la respuesta es que fue las dos cosas a la vez. Una invasión que triunfó porque supo aprovechar las grietas de un imperio que, sin saberlo, ya se estaba desmoronando.